Son las 8:49, le agradecemos a Giselle Moreno desde las calles de San Juan y voy a saludar a los hermanos Menín, a Sole y a Nicolás, que vienen a hablar nada más y nada menos del rincón más bonito de esta mañana de miércoles y de viernes, que es el de los jubilados. Porque no nos tenemos que olvidar de ellos, porque tenemos que ser sororos con los compañeros jubilados, tenemos que mirarlos un poquito y ocuparnos de ellos, con información, fundamentalmente, con protección y por supuesto facilitándoles todo lo que tenemos a mano o lo que nos queda a mano para que tengan una mejor vida. Sole, Nicolás, gusto de saludarlos, buen día. Buen día, Celia, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Bien? Un poco congelado, venimos como congelado. Pero usted viene hombre muy de poco nieve. Abrigada. No, pero ¿no has visto que tengo doble campera literal? Ay, verdad. Acá Claro, me veo como claro, livianita, claro. pero acá vengo... se saca la Los camperita. sanjuaninos tenemos que aprender a abrigarnos en capas. Es verdad, como Primera la cebolla, piel, sí, un pullovercito, sí. una campera más liviana y la camperota. Siempre, Con eso ya por uno ahí anda nos tranquilo. pasa, viste, en la época de los sondas. Sí, En sí. San Juan, que salís con temperaturas Es que, muy bajas. de hecho, ayer en la siesta, el sol salió, subió la temperatura y no parecía el mismo día de la mañana, ni se correspondía con Es lo que verdad. sucedió a la noche. Es verdad. Estuvimos al mediodía hasta 20 grados de temperatura en la siesta. Sí. Que yo decía al mediodía, cuando nos íbamos informadísimos, está para comer mandarinas al Ay, solcito. sí. Estaba ideal el día, muy lindo. Imagínate, Celia, la gente que trabaja en el campo. Y de ahí quiero irme a los viñateros. Ah, mira cómo... No, pero es que uno lo ve desde la ciudad y dice, ay, bueno, yo me pongo una primera piel, pero el trabajador del campo, el que está con la uva o con los parrales, ¿cómo puede hacer que está desde bien temprano a la mañana, que tenés una temperatura, 5 de la mañana, 4:30, a las 10 de la mañana tenés otra y a las 3 de la tarde tenés otra completamente distinta? Sí. Y aquel que se sube al tractor y está 5 o 6 horas arriba del tractor. Exacto. Así que son regímenes especiales que desde hace un par de años, si no me equivoco, ANSES unificó, en realidad unificó no, dijo, bueno, los viñateros que no estaban incluidos en las jubilaciones especiales, dijeron, bueno, ahora sí, los que trabajaron en las vides, sí van a tener un régimen especial. Ah, mira qué bien. Exacto, el régimen es de 57 años de edad, sin distinción de sexo, es decir, mujer que estaba en la gamela, varón que estaba en los parrales, igual a los 57 años. Pero la gente se queda con el requisito de la edad, lo más sencillo. El problema está en los aportes. Te piden ANSES 25 años de servicios. O sea, 25 años de aporte. Exacto, pero aportes en viña. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos tenés, por ejemplo, años trabajados y es un régimen donde tengamos en cuenta que los patrones en aquel entonces pagaban en negro y te pagaban con la monedita. Entonces vos, a medida que más producías, más recolectabas, más ganabas dinero. ¿Qué es lo que pasaba? En la parte previsional, desde el lado de la seguridad social, no habían aportes. Entonces, ¿qué hacemos con esos años que fueron trabajados pero no fueron aportados? El Estado te dice, no, a mí tráeme 25 años certificados. Bien. Y ahí es donde empieza la odisea de estos trabajadores. Te hago una pregunta, Nicolás, el sector, y Sole, ¿el sector viñatero es de cumplir con los aportes de sus trabajadores o no? ¿O es como todos? Hay mucha informalidad, la verdad que sí, y hay trabajo de temporada, incluso hay gente que viene de afuera en el periodo de la cosecha, entonces notamos nosotros en la práctica, y por eso elegimos este tema para hablarlo hoy, que los trabajadores del campo en general y los de viña en particular llegan a los 57 años esperanzados en que esta ley les va a permitir jubilarse, tener un mínimo descanso, una contención de dinero, y no lo logran en su mayoría, porque tienen trabajos que no han sido registrados del todo, han sido trabajados en negro o en gris, como decimos, en negro porque no se les hizo nada de aportes, en gris porque tal vez les denunciaron media jornada o un mes le hacen el aporte al otro, no. ¿El sistema de la construcción tienen por cuaderno, pueden trabajar en varias fincas y se les aporta de varias fincas? El régimen de la construcción es particular, aunque similar, porque son dos regímenes jubilatorios que se llaman diferenciales.
Pero lo característico de la construcción es que a vos te dan el alta para una obra y cuando esa obra finaliza, ocurra esto a los 2 años, a los 6 meses o a los 11 días, te dan la baja. Y lo que se computa como servicio con aportes, si tuviste en blanco, son esos días, meses o años en los que prestaste la tarea específica. En cambio, en el campo puede que se trate de tareas discontinuas, por ejemplo, cuando te contratan para cosechar, pero en general... En la temporada. Digamos. En la temporada, pero en general no se ve esto de la construcción en donde hay una tarea específica, que es la obra en particular. Ahora bien, ¿cómo solucionamos, cómo abordamos esta problemática que tiene el obrero de viña? Que en parte se intentó arreglar con la ley. Lo que pasa es que ¿no te da la sensación, Nico, de que la ley da la sensación de amplitud, de relajación a la hora de dar por acreditado un servicio? Incluso dice, bueno, si con testigos querés probar que trabajaste, lo podés hacer, o con un papelito firmado por el empleador, y que después ANSES, al reglamentar la ley, ha sido muy riguroso restringiendo el acceso a la jubilación de la mayoría. Exacto, de hecho si uno ingresa en la página de ANSES y ve los requisitos, dice, bueno, tengo muchísimas maneras de probar que he trabajado en blanco. Al momento de iniciar la jubilación, es un panorama completamente distinto. ¿Por qué? Porque te dicen, tenés que traerme la certificación de servicios de los trabajos que has realizado, donde diga que la empresa, la actividad principal de esa empresa está destinada a la vid, a las viñas. Es decir, hay muchas empresas que tienen una sola razón social, pero varias actividades declaradas en el Estado. Por ejemplo, Juan Pérez SRL. Juan Pérez SRL tiene una finca y aparte tiene una empresa constructora. Esa certificación que le tienen que hacer al trabajador de viñas tiene que aclarar que Juan Pérez SRL se dedica a la producción o a la elaboración de viñas. Aún así, tiene que decir que era un obrero de viña. Además, tiene que haber tenido la obra social de los viñateros, OSPAV. Si tiene otra obra social, ya empezamos a tambalear un poquito. Como Prera, por ejemplo, que es rural. Exacto. También, ¿no? Pero ahí ya nos vamos al régimen de los agrarios, que es similar, pero estamos Después hablando... vamos a hablar de los Exacto. agrarios. Entonces. En este caso es OSPAV, la obra social de los viñateros. ¿Y OCDEIF no es una obra social del sector viñatero también? No es una obra social que utilicen, de hecho ANSES te exige que tengas OSPAV. OSPAV, que es como la que nucleaba a todos en aquel entonces. Otra situación más, hasta hace, te diría, 1 año y medio, 2 años, ANSES contemplaba la situación de la informalidad de este trabajador de viña y decía, bueno, está bien, acá, como es un régimen especial, no es que se lo dan al aire, sino que este trabajador tiene que haber aportado de manera agravada a la seguridad social. Obviamente, años atrás no se hacía eso. ¿Qué es lo que hacía ANSES cuando le entregaba los primeros beneficios a estos trabajadores de viña? Le empezaba a descontar el aporte que no le hicieron en su momento al Estado. Pero le daban el beneficio. Entonces, de cierta manera, era como que se compensaba la irregularidad. Por un lado, se protegía al trabajador de viñas, que el desgaste físico que tiene este tipo de trabajador es muchísimo mayor al de un oficinista. Pero por otro lado, el Estado recuperaba ese dinero que no le fue aportado. Ahora, ANSES cambió el criterio. Y ANSES dice, trabajo que no haya sido de viña y que no me hayan pagado como diferencial, yo lo tomo como común. Entonces, ¿qué significa tomarlo como común? Que nos tenemos que ir al régimen de la jubilación ordinaria. Claro, ya que no se puede jubilar a los 55, 57 con 25 de aportes, sino que aspiramos a la jubilación de los 65 en el caso de los varones. 30. Exactamente. Claro. Se pueden mixear, es decir, si vos podés probar servicios de viña con servicios que lamentablemente fueron tomados como comunes, hacemos un híbrido, ¿sí? No es todo blanco o negro. Yo muchas veces he hecho notas cuando se sientan en las paritarias, y sé que hay mucho problema de regularizar y de blanquear a los trabajadores de viña. Claro, porque imagínate que la temporada en sí, en el año, no es muy grande. Entonces, durante ese tiempo se tiene que haber... De todas formas, Nicolás, hemos avanzado
Muchísimo. 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 Antes no encontrabas un trabajador del campo, un trabajador En blanco. rural que tuviera aporte. Exactamente, era O sea, rarísimo. hemos avanzado con los controles, hemos avanzado mucho en ese tema. Son contadas las empresas que uno ve certificaciones de servicio y dice, mira, Sí. la cantidad de tiempo que lo tienen Claro, en blanco. bueno, y esta gente antes se podía jubilar por la moratoria, Claro. pero ahora ya no hay moratoria. Y ¿Sabés la qué? veo complicada. Ante el problema que narra Nico, que lo vemos a diario, nosotros hemos tomado la decisión de plantearle a quienes nos consultan 2 escenarios. Si la persona que nos está consultando tiene 57 años de edad recién cumplidos y tiene testigos, tiene papelitos que le daba el empleador como recibos de sueldos hechos a mano, pero los tiene, nosotros le decimos, vamos a la justicia. Porque para que esperes hasta los 65, faltan 8 años. Entonces vamos a la justicia porque al cabo de 2 años vas a tener reconocido el derecho, puesto que, como dijimos, la ley es amplia, pero ANSES tiene un criterio muy estricto para valorar la prueba, cosa que en el ámbito judicial es más amplio, básicamente porque la prueba testimonial es muy bien recibida y valorada en la justicia. Ahora, si la persona que nos está consultando tiene 63 años y no tiene estas pruebas y le decimos, bueno, no, Hay que esperar. por 2 años, la verdad, esperá y te jubilas con el régimen común. El tema es que es una situación, vamos a suponer que la persona tiene pruebas de todos esos años, es una situación muy injusta y en esto tengo que ser directo. Las posibilidades de trabajar, por ejemplo, tuyas a tu edad, no son las mismas posibilidades de Obvio. una mujer que está con la gamela a tu edad. Obvio. Entonces, son personas que han puesto el lomo, por así decirlo de manera vulgar, durante toda su vida. Y el estar soportando esos pesos, esos movimientos, afecta la salud, el físico de la persona. Entonces, no solamente esa persona no va a ser contratada porque es adulta, porque es grande y porque no puede producir lo que produce un menor de 18 años, una persona de 18 años, sino que esa persona no va a ser contratada y tampoco tiene posibilidades porque su cuerpo ya no le da. Entonces es importante que tengan pruebas, que busquen, porque siempre, si han vivido, por ejemplo, en el mismo lugar, algo va a aparecer. Los testigos, el vecino que te vio llegar todos los días a la finca, ¿sirve? Sí, mientras no sea un familiar, por ejemplo, no podrías ofrecer el testigo a tu hijo, Claro, a tu esposa, claro. a tu hermano, Pero sí el pero vecino de la los finca. vecinos sí. O un trabajador que haya desempeñado en aquel momento, Bien. también es válido. Para la próxima, para el viernes, ustedes dijeron los otros días al pasar y me llamaron para preguntarme, yo creo que fuiste vos, Sole, dijiste que hay un tiempo determinado para reclamarle al empresario tus aportes, hay un tiempo determinado. Si pasan 10 años ya no le podés reclamar, por ejemplo. Mira, en todo sistema jurídico, en todo estado, en el mundo entero, existen herramientas para darle seguridad jurídica a los ciudadanos. O sea, incluso si vos robás Sí. o cometés un delito, al transcurrido cierto tiempo, salvo excepciones, Ujú. pero las consecuencias jurídicas se pierden por efecto del instituto de la prescripción. Entonces, en este caso estamos hablando de que no podemos quedar los ciudadanos indefinidamente sujetos a que alguien nos reclame algo. Bien. La persona que tiene un crédito, en este caso Sí. el trabajador, tiene derecho a accionar, pero a ese derecho lo tiene que ejercer en determinado tiempo, Bien. porque si pasa Bien. ese tiempo y no acciona, Bien. se pone en marcha el Se instituto de la prescribe. prescripción y pierde la acción. Muy bien. Nunca además- pierde su derecho, pero sí la acción para hacer valer el derecho. Bien, Exacto. perfecto. Y además hay que entender el caso particular, que es lo que comentábamos la otra vez. No es lo mismo una persona que quiere hacer juicio, en el caso de un varón a sus 50 años, que un varón en el caso de que tenga 63, 64 años, que ya está próximo a tener un beneficio. Bien. ¿Sí? Son juicios laborales, tienen su demora, son de difícil probatoria y aún así hay que ver si la empresa que estamos demandando tiene la solvencia como para pagar todos Bien. esos aportes retroactivamente. Bueno, tengo otras preguntas también para el próximo viernes. Solo dejar Sí. un comentario, porque hoy hemos hablado del trabajador que se quiere jubilar, pero un breve comentario del que ya está jubilado.
La gente que se ha jubilado antes del año 2021, sepa que en números, esto es real, está informado por organismos que miden la inflación, que en el año 2022 perdieron los jubilados 11 puntos de su poder adquisitivo y en el año 2023 perdieron 33 puntos. ¿Cómo se arregla esto? Porque hay una manera de arreglarlo. Yendo a la justicia para pedir el fallo Cortés Leonardo Evaristo. En el fallo Cortés Leonardo Evaristo, en noviembre del año pasado, la Cámara de Mendoza, que es la que nos nuclea a los sanjuaninos, dijo, a ver, como la ley de Alberto Fernández no preveía, dentro de los factores para determinar el porcentaje de aumento, a la inflación, y justo en ese periodo en que rigió, 2021, 22, 23, la inflación se disparó, la ley es inválida, ¿bien? Porque no cubrió de modo suficiente a los jubilados frente a la inflación. Por eso, hoy, quien pide el reajuste ante la justicia, tiene derecho a que sus aumentos por movilidad se los calculen según inflación. Y si da más plata, tiene derecho a que le paguen eso. Entonces, atención, si te jubilaste antes del 2021 y no has hecho ningún reclamo judicial, hacelo porque hay casi un 50% de dinero para que se te mejore la jubilación, la pensión o el retiro. ¿Para todos los trabajadores? Todos los jubilados que hayan hecho los aportes. Por eso, yo me jubilé antes del 21. ¿Sí? Y de cualquier actividad. De lo que sea, jubilado. Salvo regímenes especiales. Salvo no docente universitario, porque tienen otras movilidades. Y tienen otras vías de reclamo. ¿Empleo de comercio? Claro. Sí, de industria. Totalmente. Sí. Todo jubilado, pensionado, retirado por invalidez. Mirá, con aporte. Y una más, que esto lo acaba de decir la justicia. Supongamos que vos ya iniciaste tu juicio, lo iniciaste en noviembre del 2024 y no te enteraste del fallo, tu abogado no se enteró del fallo Cortés y no pidió estos aumentos. No importa. Cuando quede firme la sentencia y el abogado esté en condiciones de armar la ejecución de sentencia, que es cuando sacamos las cuentas y le decimos al juez, bueno, en la práctica ANSES me debe esto, en esa ocasión es posible invocar el fallo Cortés y ahí el juez te va a dar derecho a ese reajuste. Bien. Número de teléfono para que se comuniquen vía WhatsApp, 2646-258899. Bien, me preguntaba un oyente si ustedes son los mismos que salen en Facebook, pero dice AM1020, si es la misma. Es Soledad Menín, que dice que es asesora previsional en la M1020 y en Telesol, creo. Es la misma. ¿Es la misma? Sí, es la misma. Ahora le vamos a agregar Radio Colón también. Somos, exacto, somos hermanitos. Somos... Sí. No, pero si es la misma Sole, sí, es la misma Sole. Bueno, muy bien. Ahí la están viendo a través de el YouTube, a través del streaming de Radio Colón. ¿Nos vemos el viernes? Nos vemos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias, Chau. Celia. Buen fin de semana. No, todavía. Buena semana y cuídense del frío. Es que esta semana se me hizo muy larga. Estamos ¿viste? mal acostumbrados a tanto feriado, pero claro eran sí. lindos. Ahí viene mañana tras mañana, ya está Lucho García. Nos vamos. Gracias Raúl, gracias Adrián. Primera edición de Noticias, mañana a las 7.